Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Infiernos según la historia, parte 4. Y vamos a finalizar esta pequeña serie porque entiendo que en este último video, espero en estos últimos minutos, compartir y hacer un pequeño resumen y utilizar algunos de los versos que entonces nos ayuden a centralizar en nuestra conciencia y en nuestro presente el pleno entendimiento de esta realidad y concepto que a través de la historia de la humanidad se ha utilizado para dar a conocer la realidad de lo que sucede dentro de nosotros como seres humanos, para que así en nuestro presente nos responsabilicemos, estemos alerta, estemos conscientes y trabajemos con nuestra naturaleza humana por la realidad de esta verdad, para que entonces nuestra experiencia en nuestro presente sea totalmente lo contrario al infierno. Entonces sea el cielo, sea la abundancia, sea la plenitud, sea la perfección, sea el estado presente de aquel que vive en paz, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el gozo, en la felicidad, en el contentamiento, en la seguridad, en la libertad. Y estas son las cualidades y características del reino y de aquellos que habitan, aquellos que descansan o aquellos que están sentados a la diestra, al ladito del Padre, de esta realidad, de esta vida recta, pura, buena, perfecta y verdadera. La única vida que tenemos aquí en el presente. Teniendo en mente a través de estos 4 videos, uno es el origen de este concepto y como hemos aprendido, el origen de este concepto en las palabras de Jesús cuando habló del infierno, el origen no era las enseñanzas del Viejo Testamento, porque los judíos en el Tanakh o en la tradición talmúdica o cabalista, los judíos el concepto del Sheol, inclusive el concepto del infierno, si ustedes estudian, es totalmente diferente. Inclusive hay tradiciones judías, cabalistas, que creen en la reencarnación. Así ellos interpretan en parte en sus tradiciones la realidad del infierno como un lugar que como tú cometes errores aquí en la vida, es como decir, por los errores que cometiste, vas a este lugar donde entonces por un tiempo experimentas el dolor, el sufrimiento en forma del arrepentimiento, porque pudiste hacer lo bueno. Y entonces vienes y tienes la oportunidad para, según ellos, cuando renazcas al nuevo mundo. Y esa es una de las interpretaciones. Esa no fue la que Jesús habló. Cuando vemos en la historia de este concepto, entonces tenemos que traer en mente, como lo he hecho, las historias que provienen del Oriente, que anteceden por miles de años las historias del pueblo judeo hebreo. Y cuando leemos las historias védicas, hablan de la realidad del infierno. En su literatura simbólica, poémica, utilizan imágenes para entonces personificar o demostrar la realidad de lo que sucede dentro del ser humano. Y por eso utilizaron lo que son las llamas, el fuego, las llamas que mientras más haya combustible, más siguen quemando. Y por eso vemos esta realidad. Y así vemos cómo a través de la historia Jesús utilizó esa misma realidad. Por como he dicho, Jesús fue el ser humano como tú y como yo, que fue instruido en la sabiduría espiritual oriental. Y quien toma el tiempo para estudiar la sabiduría védica. Veda significa conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios.
quien estudia el Bhagavad Gita como ejemplo, lo que llamo la Biblia del Oriente, entonces verá y entenderá la plenitud de las enseñanzas espirituales de Jesús y nos ayudará a comprender y entender lo que llamamos el Nuevo Testamento y cómo nos ha influenciado a través de nuestra vida. Entonces, tengo aquí unos textos que quiero leer, pero déjame compartir esta definición concerniente a lo que el infierno simboliza. El infierno es simbólicamente representado como un lugar, un estado o una realidad presente de experiencias de sufrimiento, dolor y crujir de dientes causados por nuestra naturaleza egocéntrica, nuestros impulsos y deseos intensos que ciegan nuestro intelecto, como el enojo, envidia, celos, la hipocresía, la arrogancia, ideas impuras, las infinitas preocupaciones causadas por pensamientos del pasado o del futuro, así como las insaciables o los insaciables apetitos de satisfacer las pasiones, lujurias y estos arrastrados por la ilusión de amontonar riqueza para así poder satisfacer todo lo que uno desea. Así son nuestros deseos y placeres, como el apetito que temporariamente es apaciguado y en un rato vuelve a prender las llamas del deseo, las llamas del enojo, las llamas de la envidia y las insaciables llamas por más placer o por algo nuevo o diferente. Y esto es el infierno que el hombre vive siempre en su presente. Y esta es la realidad que Jesús dio y expresó. Y cuando tenemos esta definición en mente y leemos los evangelios y leemos el contexto de cada vez que leemos la palabra el infierno o en ciertas ocasiones, como vamos a ver aquí, cuando habla de que fueron arrojados al lugar o al fuego eterno o al lugar y vemos que dice el crujir de dientes, como vamos a ver en algunos textos. Entonces todo esto lo podemos relacionar y ver leyendo el contexto de que se está refiriendo a esa realidad que sucede dentro del ser. Y no estaba hablando de un sitio o lugar específico. Recordemos que Jesús, como un buen maestro, utilizó la imagen del Gehenna, la imagen según el crematorio de las afueras de la ciudad de Jerusalén, el valle de Hinnom o el Gehenna, y utilizó la imagen de ese crematorio que tenía fuego constantemente vivo. Era una imagen visible porque ahí echaban la basura, todo tipo de desperdicio, los restos de los animales. Y eso lo pueden buscar en la literatura, en el Viejo Testamento, como es una realidad. Que entonces de ahí sacó la imagen de lo que sucede. Y por eso la utilizó para representar esa misma realidad que pasa con nuestros deseos, con nuestras ambiciones, con cómo nosotros lidiamos en sentimientos, en pasiones por lo que nos influencia. Entonces, según el origen del concepto del infierno en la historia, en las que escrituras inspiradas por Dios desde el oriente y según las enseñanzas de Jesús el Cristo que tenemos en los evangelios, esto es lo que el infierno representa y es el lugar, estado o realidad presente que causa el sufrimiento y dolor dentro del ser de quienes
persisten vivir así. Y por eso vemos como textos que utilicé en esta serie, como Mateo capítulo 7, verso 13, cuando dice, está la gran diferencia de dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. Entonces, ¿ves? ¿Quiénes entran por la puerta angosta? Aquellos que trabajan consigo mismos, ¿ves? Aquellos que toman dominio propio, aquellos que viven por su intelecto, por una mente que juzga, que discierne, por unas verdades, una mente unida a todo valor, rectitud, a todo lo que representa el reino de Dios. Y ahí está el dominio propio, porque los deseos, las ambiciones, todo, siempre estamos en esa realidad. Y es aquel que madura, que crece, ¿ves? Y por eso, ¿a qué medida? A la medida y estatura de Cristo, aquel que tiene la conciencia de un Cristo. Y vemos entonces que ancha es la puerta, ¿ves? Y por ahí entran muchos. ¿Por qué? Porque es fácil vivir la vida, como decimos, al garete, dejarse llevar por todo lo que es placer, lo que es bueno, lo que es excesivo, todas las manzanas de los árboles o todo lo que nos quiere el mundo ofrecer, la ilusión del sueño americano, la ilusión de tener todo esto y aquello y lo otro. Y así vivimos nuestras vidas y cegándonos cada día más y más. Y por eso causándonos llamas de fuego interno. Y pensando en lo que pasó hace 12 años atrás. Y por qué aquel me dijo esto. Pero yo si le hubiese dicho esto. Y seguimos en esa pelea que hace 12 años atrás, 6 años atrás, no podemos hacer. Otros están en el futuro. Y cuando llegue este día, y cuando esto pase, y cuando tendré paz, y Dios entonces arreglará todo. Y cuando sea, y en el presente no viven. Y ahí está el tormento. Ahí está el lamento. Ahí en su presente está el dolor. A eso es lo que esto se está refiriendo. Y por eso nos llama, toda literatura de origen espiritual llama al discípulo a entender en su presente para que viva. Para que entonces si cambia, renueva su mente, lo tiene todo. Entonces, por eso vemos, y algunos de los textos que quiero leer se encuentran en Mateo capítulo 23. El capítulo 23 de Mateo es un buen capítulo que representa estas cualidades. Pero vamos a ver en el verso 33, dice, serpientes, Jesús diciéndole, serpientes, hijos de víboras. Mira la pregunta que hace, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Y tengamos esto en mente, voy a leer algunas otras, voy a leer 8:12, Mateo 8:12. Mateo 8:12 dice, pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esa es otra de las citas, Mateo 13 a 40, vamos a leer Mateo 13, 41, donde dice, 41 y 42, dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y voy a leer una más, Mateo 25. Mateo 25, en el verso 45, dice, y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos,
se negaron a ayudarme a mí. El verso 46 dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Y en conclusión, aquí estamos leyendo entonces la realidad siempre presente. Cuando Jesús enseñó a través de sus palabras que tenían espíritu, eran espíritu y vida, causaron la vida del Espíritu eterno, causaron la vida del reino de Dios en aquellos que escucharon y entendieron, y sus corazones de piedra fueron naturalmente siendo transformados en corazones y seres sensibles por el Espíritu de vida, de la rectitud, de la paz, del amor, de la hermandad, y así fueron los que entraron a la vida eterna, entraron al cielo, o su nombre fue escrito, ves, en el libro de la vida. Todo esto simbólicamente hablando de la realidad de quienes en su presente, su vida fue transformada, ves, pasaron de muerte espiritual a vida eterna. Vida eterna es a la vida de la ley, de la justicia, del amor, de la verdad, toda aquella cualidad que representa la esencia, la realidad de Dios o del reino de Dios. Por ende, por igual, todo aquel que escuchó y le salió por acá, que no escuchó con su corazón, que su corazón quedó de piedra, que ignoró, como los fariseos en Mateo capítulo 13, capítulo 23, el capítulo entero, porque él sigue diciéndoles hipócritas, hipócritas, hipócritas. ¿Por qué hubieron un montón que entraban siempre por la puerta ancha? ¿Ves? En todo momento de la vida hay personas que hay muchas realidades que los están influenciando a fallar a la marca, a fallar a la rectitud, a que su intelecto siga más y más entenebrecido. Y a eso es lo que se está refiriendo en estos textos de aquellos que en unos es el crujir de dientes, ¿ves? Que se quedan en su envidia. Tienen sus religiones, tienen sus ideas, tienen sus deseos y querían conformarlo, controlar a las personas, pero ahora las personas fueron libertadas de esas tradiciones, religiones, culturas, lo que fueran. Y entonces sienten la envidia y se quedan con eso. Otros se quedan en sus deseos, ambiciones por lo material y lo exterior. Y cada uno, siempre como nos dice las Escrituras, va a recibir su justo juicio. Su dolor, sufrimiento, pena, muerte, destrucción eterna. Todo simbólico representando a aquellos que se quedan quemando en el infierno de su realidad, en el infierno de su creación. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.